te vamos a mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré. ¿Qué tal, mis amados hermanos? Buenas tardes, Dios les bendiga. Es una bendición, es un gusto, es un gozo poder estar aquí de nuevo con ustedes. Les invitamos para que se quede. Vamos a continuar con la enseñanza de hace 8 días. Recordemos el tema de las sendas antiguas de nuestro caminar. Para nosotros es una bendición que esté usted con nosotros. Le invitamos para que no se vaya, que esté con nosotros hasta el final. Estamos aquí gozosas nosotras porque Dios es bueno, porque nos permite estar aquí una vez más. También quiero recuerde de los cultos que ahora, ¿verdad?, están poniendo cultos en casa. Amén. Recordemos que cuando empiecen los cultos los martes, viernes, 7:30 de la noche, los domingos, recuerde, desde las 11:20 de la mañana empiezan los cultos en casa. Mire, algo que nuestra pastora, ¿verdad?, nos hizo ver hace 8 días aquí, que estemos todos juntos, así como nos sentamos juntos a la mesa a comer el pan en lo literal, así llamemos al esposo, a los hijos, estemos juntos para comer el pan espiritual. Recuerde que dice la palabra de Dios, que dijo nuestro Señor Jesús: yo soy el pan de vida. Entonces, para que no perdamos esa vida en lo espiritual, para que no muramos en lo espiritual, vamos a seguir oyendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y una cosa más que el Señor me mostraba: dice la palabra de Dios que la oveja oye la voz de su pastor. Mi amado hermano, escuchemos las prédicas. Tenemos un pastor, amado hermano. Escuchemos las prédicas de nuestro pastor. No andemos buscando por otro lado, no andemos viendo por otro lado, porque de verdad, hermano, que muchas veces nos desviamos del caminar que llevamos. Tenemos un pastor y de verdad, recuerde lo que le estoy diciendo. Dice la palabra de Dios que la oveja escucha la voz de su pastor. No estamos como ovejitas, ¿verdad?, sin pastor. Tenemos un pastor, mi mamá. Bueno, primeramente nuestro Señor Jesucristo. Y para mí es un gusto, ¿verdad?, poder estar aquí con nuestra amada pastora y mi hermana Carmen. Adelante. Amén. Gracias, Elenita. Amados hermanos, bienvenidos un lunes más. Qué bendición estar con ustedes en su programa Abríganos en tu presencia. Recuerde cuán importante es compartir la palabra del Señor. ¿Qué mejor regalo puede dar que compartir la palabra? Le invitamos a que comparta nuestras enseñanzas, a que comparta la página de Llamada Final Netzahualcóyotl Oficial. También recuerde que las enseñanzas están a través de la página de Pastor Carlos Silva en YouTube. Le invitamos para que comparta la palabra del Señor. Siempre va a ser bueno, siempre va a ser edificante escuchar esa palabra que proviene del Señor, mis amados hermanos. También recuerden que la finalidad de este programa es, si ustedes tienen alguna necesidad, alguna petición de oración, les invitamos a que nos escriban sus peticiones y juntos elevemos una oración delante del Señor, mis amados hermanos. Al que pide, recibe, recuerde. Les invitamos a que se queden con nosotros. Cuán importante esta palabra, las sendas antiguas, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de afán, de tantas situaciones que se viven en el mundo. Qué importante retomar esas sendas antiguas. Sean todos bienvenidos y quédese con nosotros de principio a fin. Manden sus saludos, compartan con nosotros, mis amados hermanos. Recuerden que este programa es gracias a Dios, amén, pero también gracias a todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos. Carmina. Pues muy buenas tardes, Dios les bendiga, siempre es un gusto estar con ustedes. Los extrañamos tanto, pueblo de Dios, de verdad. Amén. A todos los de nuestra congregación, no saben cuánto anhelo volver a estar en la casa del Señor otra vez. Es importante, claro, obedecer a nuestros gobernantes, ¿verdad? Y sobre todo a nuestro Señor. Hagamos caso a
a lo que el gobierno nos está mandando a hacer. Quédense en casa. Mire, a veces la gente no cree, pero ahorita nosotros hemos estado viendo casos muy cercanos que han estado muriendo, otros están infectados, otros están saliendo, pero confiemos también, pidámosle siempre, todos juntos como uno solo, por el pueblo de Dios, por nuestro pastor, por nuestra familia en Cristo, por nuestras familias. De verdad nosotros les pedimos día con día, no solamente por las familias de nuestra congregación, sino por las familias de toda la tierra, de verdad, de familias en Cristo, ¿verdad? Y pues Dios les bendiga. Siempre es un placer saludarlos y estar con ustedes. Amén. La semana pasada una de las sendas antiguas que veíamos que debemos de retomar es la obediencia, ¿verdad? Amén. Y la obediencia, así como dice Carmina, primeramente al Señor, a su palabra. Y mire, no dudo ni un instante en que el Señor nos guarda, nos cubre, nos protege. Por eso cuán importante estar habitando en la presencia del Señor, ¿verdad? Pero también dice la palabra, dice que seamos obedientes. Y si la palabra dice sean prudentes, sean obedientes, entonces hagámoslo, mis amados hermanos, porque el obedecer nos va a traer una bendición, ¿verdad? Y es el estar guardados, protegidos siempre por el Señor, mis amados hermanos. Y bueno, vamos a retomar la enseñanza. Vamos, por favor, Carmina, Sí. a Proverbios 16:25. Sí, así dice la bendita palabra del Señor. Hay camino que parece derecho al hombre, mas sus salidas son caminos de muerte. Amén. ¿Hacemos una oración? Sí, amén. Bendito seas, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que renuevas tus misericordias cada mañana para con tus hijos, para con tu pueblo. Ayúdanos, Padre bendito, a caminar por esas sendas antiguas, por esos caminos, Padre, que llevan ante tu presencia. Y te rogamos, Padre amado, que seas tú usándonos, Padre, pero te rogamos, te suplicamos, amado Espíritu Santo, tú que intercedes con gemidos indecibles. Intercede delante del Padre para que la palabra primero salga por su bendita boca y después por la nuestra. Que esta palabra sea agradable, ligera, entendible, Padre, a todos aquellos oídos que le escuchan. Nos ponemos en tus preciosas y benditas manos, Señor, sabiendo que tú reinas en este lugar, que tú estás con nosotros, que tú lo llenas todo. Amén. Te necesitamos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, hágase tu preciosa y bendita voluntad en esta hora, mi Señor. Amén y amén. 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 Recordando un poco lo que veíamos la semana pasada, amado hermano, amada hermana, aquí dice la palabra que hay camino que parece derecho al hombre, mas su salida son caminos de muerte. Estábamos hablando de los caminos que nos llevan a hacer lo que el Señor quiera, hacer lo que al Señor le agrada. Veíamos, ¿verdad?, que no queremos contradecirnos, que no queremos decir que hay muchos caminos para ir al cielo. Solamente hay un camino para llegar al Padre. Dice la palabra que el Señor Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por Él. Pero lo que nosotros estábamos mirando la semana pasada, hablando de esos caminos como cosas, como enseñanzas que debe de haber en nuestro caminar. ¿Para qué? Para agradar al Señor, para caminar por ese camino directo, ese camino recto que lleva a la bendición de estar un día con el Padre. Veíamos en Salmo 103:7 que dice: a Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Entonces, a través de esto, mis amados hermanos, recordando, veíamos que Dios traza planes para nuestra vida. Esos planes son los caminos que el Señor quiere que caminemos. Esos son los caminos que el Señor quiere que desarrollemos. ¿Para qué? Para que tengamos planes de bienestar y no de calamidad, porque muchas veces queremos seguir nuestros caminos, pero así como decía este versículo al inicio, son caminos que llevan a una muerte, son caminos que nos llevan a
a consecuencias, ¿verdad? Pero si nosotros caminamos esos caminos que el Señor nos traza, vamos a poder tener una bendición, ese bienestar, esa protección de Dios a nuestras vidas, mis amados hermanos. Y veíamos de ejemplo a un David, ¿verdad? Él experimentó esto porque lo decía en el Salmo 25:4, Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. David se interesaba por conocer los caminos y las sendas del Señor. Por eso yo creo que hoy es muy importante que nosotros hagamos un alto, veamos cómo hemos caminado hasta el día de hoy, qué caminos hemos seguido, qué caminos hemos desarrollado en nuestra vida. ¿Realmente hemos seguido los caminos del Señor, los planes, las enseñanzas, o estamos siguiendo esos caminos que a nosotros nos parecen buenos, pero que nos van a llevar a una muerte, mis amados hermanos? Y no quizá hablando de una muerte natural, pero sí una muerte espiritual, mis amados hermanos. David experimentó entonces lo que era caminar en esos caminos del Señor, y como todo ser humano, ¿verdad? Que hay fallas, hay defectos, hay de repente la carne que domina. También experimentó lo que era caminar su propio camino. Y él tuvo una consecuencia, ¿verdad? También lo dice en el Salmo 32:3. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Entonces, si nosotros persistimos en nuestros propios caminos, ese camino de pecar, ese camino de mentir, ese camino de hacer nuestra voluntad y no la del Señor, ¿sabe? Nuestro camino no será bueno al final, ¿verdad? Pero si seguimos esas sendas antiguas, claro que vamos a tener una bendición. Por eso el Señor, a través de esta palabra, nos muestra que tenemos que hacer un alto hacia ver, enfocar hacia dónde estábamos direccionando nuestros caminos. Así es. ¿Para qué? Para corregir, porque hasta el día de hoy el Señor nos está dando una oportunidad de cambio, mis amados hermanos. Dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Cada mañana que podamos acercarnos delante del Señor, tomemos esa bendición. Pero como a esa mujer le dijeron, mujer, vete y no peques más. El estar nosotros delante del Señor y decirle, Señor, perdóname, mis caminos no han sido los mejores, pero hoy te quiero entregar esto para tomar tus caminos, tus sendas, y poder llevar una bendición en mi vida. Así es. Qué necesario, mi amado hermano. La semana pasada empezamos a ver las sendas antiguas que el Señor quiere que retomemos, porque muchas se han perdido. ¿Por qué? Por los afanes de la vida, por los problemas, ¿verdad? Por las situaciones, incluso por las corrientes del mundo. Pero mire, hoy que tenemos esta oportunidad de estar en casa, hoy que tenemos esta oportunidad, como decíamos la vez pasada, mucha gente lo ve como lo peor, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos debemos de tomar las cosas, dice la palabra, que todo nos ayuda para bien. ¿En qué nos va a ayudar este tiempo en nuestro hogar? Para hacer un alto, para decir, Señor, la estaba regando, Señor, estaba afanado, Señor, estaba perdido, pero hoy que puedo tener esta oportunidad de tomar nuevamente esa comunión contigo, Señor, quiero tomar esas sendas antiguas nuevamente en mi vida. ¿Cómo ves, Elena? Amén. Pues es lo que estábamos viendo también ahí en el versículo que leyó, ¿verdad? Que dice David, mientras callé mi pecado, mis huesos, ¿verdad? Una versión dice, se secaron. Fíjense, estábamos viendo hace 8 días, ¿verdad? ¿Cómo podrá el hombre hallar el descanso para su alma? Porque decía que no hallaba descanso en el alma. Entonces, imagínense, mientras nosotros no corregimos nuestros caminos, vimos 4 pasos, ¿verdad? Para aprender cómo hallar descanso en el alma, pararse en los caminos, es decir, detenernos un momento a meditar si estamos caminando realmente en las sendas del Señor. También estábamos viendo y mirar, hemos observado, nos hemos cuestionado nosotros mismos si realmente observamos que vamos bien. Y preguntar, también vimos ese punto, ¿verdad? Si hemos preguntado cómo estamos caminando, si realmente vamos en el camino que nos parece a nosotros bien, como leímos la cita, o estamos caminando realmente en la senda, en el camino angosto del Señor.
¿verdad? Porque nosotros podemos decir que vamos bien y también vimos el punto que andemos por Él. O sea, es muy claro lo que nos pide el Señor, que nos regresemos al camino correcto, no al camino que nos parece a nosotros, sino volvamos al camino del Señor, mis amados hermanos. Esos 4 puntos vimos de la cita pastora. Sí, también veíamos que poníamos ejemplos rapidísimo, que puede que estemos caminando caminos de destrucción, caminos rebeldes, caminos torcidos, caminos tenebrosos, y también hay sendas de violentos, senderos inestables, sendas ásperas. Pero bueno, eso no nos interesa caminar, mis amados hermanos. Lo que le interesa al Señor es que retomemos las sendas antiguas. Y veíamos un primer punto en Apocalipsis 2:4. ¿Lo tiene, Carmina? Sí, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Veíamos la semana pasada cuántos hemos dejado ese primer amor, cuántos ya no buscamos al Señor como al principio. Hace ratito yo decía, por los afanes, por las situaciones en las que a veces nos vemos envueltos en este caminar en el mundo, ¿verdad? Pero qué importante es retomar nuestro primer amor. Se ha perdido ese primer amor, mis amados hermanos. ¿Cuántos ya? Yo creo que ahorita todos queremos retomar ese primer amor y queremos todos estar en la iglesia, ¿verdad? Amén. Buscando del Señor. Pero bueno, mi amado hermano, no podemos estar en la iglesia, pero en su casita, ahí donde se encuentran, retomen ese primer amor con el Señor. Tomen ese tiempo de intimidad con Él, mis amados hermanos. Búsquenlo de todo su corazón. Dice el Señor que nos acerquemos a Él y Él se va a acercar a nosotros. Es importante retomar ese primer amor para servirle, para estar en su casa, para estar en su presencia. Pero también veíamos que ese amor también engloba el que nos amemos unos a otros. ¿Y cuántos hemos dejado de amarnos unos a otros? Ahorita en tu casa yo te pregunto, ¿cómo estás? ¿Estás retomando ese amor con tu familia? ¿O estamos que ya se quieren regresar a trabajar, verdad? Porque ya no aguantan al esposo, ya no aguantan a la esposa, a los hijos. Es necesario que retomemos ese amarnos unos a otros. Y ahora cuando regresen a la iglesia, mis amados hermanos, retomen ese amor con los hermanos. Qué importante, dice la palabra, cuán importante, qué bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Uh-huh. Entonces, puede haber disgustos, puede haber desacuerdos, pero dice la palabra que el amor cubre multitud de faltas. Uh-huh. Es necesario retomar esa senda del amor y volver a amarnos como al principio, mis amados hermanos, volver a amarnos a ese primer amor como esposos también. Yo me recordaba precisamente cuando leía este pasaje, cómo yo me enamoré de mi esposo, ¿no? Uh-huh. Y yo lo comparaba cuando yo me enamoré del Señor. Uh-huh. Yo decía, cuando yo quería que se me hacían primero horas eternas, ¿no? Para verlo. Uh-huh. Y cuando ya que entraba a la casa y todo, yo quería hacerle eso que a él le gustara, cocinarle algo. Y yo decía, y es lo mismo con el Señor. Así es. Cuando nosotros llegamos al camino del Señor, queríamos hablarle a toda la gente, que toda nuestra familia fuera, que todos los vecinos que veíamos les platicábamos de Dios. Esa adoración por el Señor, ese amor, ese primer encuentro con el amado, y que no lo perdamos, no lo perdamos nunca de vista, ni en la casa como familia, ni en la iglesia con nuestro Señor. Amén. Con buscar siempre, buscar a esas sendas antiguas, buscar ese primer amor, buscar, decía Elena, el preguntarle. Yo diario le pregunto al Señor, Señor, por favor, así como decía el Señor Jesús, él subía al monte, ¿verdad? Tenía comunión con él. Uh-huh. Y le decía, quiero recibir tu instrucción. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros decirle al Señor, recibir la instrucción, porque solo así seguiremos por ese camino perfecto. Amén. Que el Señor quiere que Amén. Sigamos. Y el Señor nos dijo que esto es un mandamiento, ¿verdad? No es si quieres, no es si puedes. Es un mandamiento, y lo dice en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así también os améis los unos a los otros. ¿Por qué es nuevo? Veíamos
porque no es conforme a nuestro amor, ¿verdad? Nuestro Así es. pensar, sino como Él nos enseñó. Ujú. ¿Cómo fue el amor o cómo es el amor del Señor hacia nosotros? Que Él se Sincero, dio. bueno, no hay amor más puro, más recto, más perfecto, bueno, inigualable, Amén. inigualable ese amor. Y también veíamos que dentro de ese amor entra el perdón. Sí, Porque cuando yo amo a alguien, lo perdono. lo perdono. El Señor nos ama tanto que por amor, por ese amor, es que nos perdona. Y caemos y cometemos situaciones fuertes quizá muchas veces, pero un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Cuando tú vas y te pones a cuentas por ese amor, el Señor te perdona. ¿Y por qué a veces nosotros no podemos perdonar? No es fácil, no es fácil perdonar. Yo apenas con una persona de la radio, Ujú. ella decía que su hermano tenía 5 años de muerto y que no lo podía perdonar. Le digo, pero hoy va a empezar a perdonar. ¿Pero cómo? Hoy. Le digo, y le empecé a decir del Padre Nuestro. Le digo, si el Señor nos perdona a nosotros, nosotros tenemos que perdonar. ¿Pero cómo voy a hacer? Simplemente va a empezar a orar y le va a decir, no me acuerdo cómo, Ángel, yo te perdono. Ay, nunca me ha salido esa palabra, dice, pero hoy va a salir. Y empezó, y he estado en comunicación con ella. Me dice, qué difícil es perdonar, pero ahora sé que puedo perdonar. Y de verdad, cuando la gente se propone, lo va a hacer. Lo va a hacer, amado hermano, amada hermana. Si tienes a alguien a quien perdonar, perdónalo. Aunque ya se haya muerto, que salga esa palabra de tu boca. Porque si no, mira, allá arriba no nos van a perdonar. Entonces es tan importante. No es imposible. Si el Señor todavía ahí en la cruz, dando su vida, dijo, perdónalos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y si nosotros nos pusiéramos un poquito en el lugar de Jesús, lo mismo haríamos con el padre, con la madre, con el amigo, con la amiga, con el vecino, con el esposo, con la esposa, con quien sea. Pero es importante aprender a perdonar, porque si no, no vamos para arriba, vamos para abajo, simplemente. Así es, pues sí, cuando tenemos ese amor de Dios en nuestras vidas, claro que podemos perdonar. Amén. Y qué importante, ¿verdad? Porque dice, es un mandamiento. Es un mandamiento. Es un mandamiento que el Señor nos está dando. Y no solo va ahí, sino implica que la obediencia. Que como dice en Salmo 119:35, hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. ¿Nos deleitamos para obedecer ese mandamiento o nos cuesta trabajo? De verdad, porque pues de verdad uno luego cree que perdona. Yo pues sí te perdono, pero después viene la prueba y dice, ay, creo que no lo perdonas. Entonces no, entonces ahí es donde uno debe de poner un alto en esa senda de desobediencia, porque si el Señor me está diciendo, te estoy mandando, es un mandamiento, ¿verdad? Y yo digo, ay, Señor, entonces ahí implica ¿qué? La obediencia. Ahí voy a agradar al Señor con mi obediencia, ¿verdad? Que estoy obedeciendo ese mandato que Él me está dando. Como usted dice, mi hermana Carmen, no es imposible, ¿verdad? Es difícil, muy difícil. Pero no es imposible. Pero no es imposible. Para Dios no hay. En nuestro amor es imposible. No es imposible. De Pero verdad, cuando tenemos el amor del Señor, se necesita tener mucho amor. Y yo les digo, mira, tiene 99 defectos, pero búscale la cualidad. Búscale esa cualidad y verás que vas a empezar. Ay, no nada más tiene esta cualidad. Ay, también tiene esta y tiene esta otra. Y empieza uno a buscar. Y hay de cosas verdad, buenas. Hay muchas cosas buenas, ya sea en la pareja, ya sea en los hijos, ya sea en los padres, en los vecinos también, en toda la gente. Pero es más fácil ver los defectos que las cualidades. Por eso. Eso es lo que nos afecta como humanos. por eso dice el Señor que debemos retomar las sendas antiguas. Sí. Hay que retomar, mis amados hermanos, esa senda del amor. Y también veíamos, como dice ahorita Elena, la obediencia, ¿verdad? Muchos somos desobedientes. Bueno, éramos, ya no somos.
es necesario retomar esa senda de la obediencia, y lo dice en 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Qué importante volver a esa senda antigua de la obediencia. Ya se ha perdido, ¿verdad? Veíamos hace 8 días, hoy los niños chiquitos, qué trabajo que obedezcan a los papás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo saben corregir, no lo saben corregir. no les imponen los 5 No, porque no ministerios. tienen una varita de corrección en su casa. ¿Por qué? Porque se ha perdido la obediencia. ¿Cuántos jóvenes ya no quieren obedecer, verdad? ¿Cuántos maridos ya no quieren obedecer a la esposa? Bueno, no, eso no. Eso no, mis amados hermanos. La obediencia se ha perdido, ¿verdad? Dice, Saúl comenzó a caminar por sus caminos y se olvidó de esta senda antigua. Tenemos ese ejemplo tan grande en Saúl, un hombre escogido, un hombre que en un principio llamado a ser rey, pero que por la desobediencia perdió muchas cosas, mis amados hermanos. El desobedecer pues nos va a traer una consecuencia grande siempre delante del Señor, pero el saber obedecer siempre va a traer una bendición a nuestras vidas. Por eso es necesario instruir a nuestros niños desde pequeños en la obediencia. Veíamos si en lo natural se han perdido muchos valores, se han perdido muchas cosas. Decíamos hace 8 días en son de broma, hace años, cuando nosotros estábamos pequeños, nos corregían a puro chanclazo, ¿verdad? A puro cinturonazo. ¿Y qué nos decían? Que estás mal, toma. Y con eso nos tranquilizaban. Y hoy que dicen, no le pegues, llévalo al psicólogo, está mal ese niño, está mal esa niña, llévalo porque tiene ahí algo, ¿verdad? Pero no, ¿qué dicen las mamás de antes? No, préstamelo, y con unos buenos varazos y chanclazos verás qué es lo que necesita para ser obediente. Entonces, se han perdido muchas cosas, entre ellos se ha perdido la obediencia. ¿Por qué? Porque vemos hoy niños que ya no respetan a los padres, vemos jóvenes que ya no respetan a nadie también, ¿verdad? Incluso en la sociedad, gente que no sabemos ser obediente a nuestras autoridades. Dice la palabra que debemos de ser obedientes a las autoridades. Por eso, a modo de recordarles, mis amados hermanos, qué importante el obedecer a nuestras autoridades. Queremos que esto pase pronto, oremos, pidámosle al Señor para que Él mande esa bendición de que ya podamos salir, pero es necesario obedecer también. Si no, va a decir el Señor, pues por mucho que ores y todo, si eres desobediente, si no eres prudente, pues ¿cómo, verdad? Es necesario obedecer, y dice en Salmo 103:20, Elena, que debemos obedecer ¿a quién? A nuestros pastores. En 103:20 dice, obedeciendo la voz de su palabra. Debemos de obedecer la palabra del Señor, mis amados hermanos. Todas las enseñanzas que tú recibas de parte de Dios no son para que te las comas y te pongas cabezón o barrigón, no, es para que las pongas por obra. Esa palabra es para obedecerla. ¿Para qué? Para que a la medida que nosotros obedecemos la palabra del Señor, cambios buenos van a venir a nuestra vida. Luego veíamos lo que dices en Hebreos 13:17. Obedecer a vuestros pastores, ¿verdad? Porque, pues, bueno, vimos muy claramente, ¿verdad? Lo que dice la palabra, que ellos son los que interceden por el pueblo, los que están, y ellos van a dar cuenta de nosotros, mis amados hermanos. Pero fíjense que dice, y sujetaos, no nada más obedecer, sino sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta de nosotros, ¿verdad? Y pues que lo hagan, como dice la palabra de Dios, que lo hagan con alegría y no quejándose, ¿verdad? Para que sea provechoso para nosotros como pueblo, mis amados. Amén. También veíamos el obedecer a los padres, lo que ya les decíamos, ¿verdad? Sí. Dice la palabra, honra a tu padre, a tu madre, para que seas de largura de días. El honrar es obedecer, el honrar es procurar, es necesario obedecer, mis amados hermanos. Y bueno, vamos a entrar hoy al tercer punto, Carmina, en Juan 4:22 y 23. Sí, así dice la bendita palabra del Señor. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren.
Qué importante Ay, retomar la esta adoración, senda qué hermoso. antigua que es la adoración. Ujú. ¿Cuántos no hemos perdido esa adoración verdadera? Porque aquí dice la palabra que está buscando verdaderos adoradores. Entonces, si está buscando verdaderos adoradores, es que también puede haber falsos adoradores que digan, sí, Señor, te adoro, pero no de la manera en la que el Señor se agrade. ¿Cómo ve, Carmina? Sí, dice que la samaritana creía, ¿verdad?, que adoraba al Señor. Ujú. Y ella cuando vio al Señor, le dijo, pues, unos dicen que en este monte, Ujú. otros dicen que en aquel, y ustedes. Entonces, qué importante es saber cómo adorar en espíritu y en verdad. La adoración sale de lo profundo del corazón. No puede uno tener un corazón endurecido y decir que adoramos al Señor. Claro. Tenemos que buscar así el servirle, el procurarle, el amarle, cuando leemos la palabra, bueno, en todo es motivo de adoración al Señor. Sí, yo me recordaba de una enseñanza pasada que dimos aquí en Abríganos en tu presencia, de la adoración, que el Señor buscaba adoradores, ¿verdad? Y veíamos que adorar no es tan solo cantar, no es ir a la iglesia, no es estar en tu casa y estar como canario, ¿verdad? Cante y cante, o no es que le diga el que esté ministrando en ese momento la adoración, levante sus manos, adórele al Señor, adórele con cántico nuevo. Y veíamos que no era tan solo eso el adorar, porque veíamos al adorador por excelencia, a David, ¿verdad? A través de los salmos, cómo adoraba al Señor. Pero el Señor no le dijo, me agrado de David porque es un adorador. Él dijo, me agrado de David porque es conforme a mi corazón. Exacto. Entonces la adoración, mi amado hermano, es un estilo de vida. No es por momentos cantarle, elevarle alabanzas al Señor. El adorar al Señor es en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, con nuestros actos, con nuestra manera de ser. Es toda la vida cristiana que llevamos el que sea un acto de adoración. Decía Carmina, yo no puedo decir que adoro al Señor con un corazón duro, o yo no puedo decir adoro al Señor y nada más en la iglesia soy el mejor adorador, me postro, chillo y todo el mundo me ve y me dice qué bonito le adora al Señor, pero afuera en la calle yo soy de lo peor, yo cometo errores, cometo pecados. Eso no es adoración para el Señor. ¿Cómo ves, Elena? Pues sí, yo siento que adorar a Dios en espíritu y en verdad, pues implica necesariamente amarlo, ¿no? Con todo, como dice su palabra, amarlo con todo el corazón, el alma, mente y fuerza. Adorar en el espíritu es que involucremos todo nuestro corazón. Debe haber una verdadera pasión por Dios, ¿verdad? Conocer, como dice, ustedes no conocen lo que adoran, pero los judíos conocían que adoraban a Dios. La adoración debe ser en verdad, es decir, debidamente no fundamentada en el Señor. Debemos tener un conocimiento del Dios que adoramos, porque dice en Isaías 25:1, Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos. Tus planes son fieles y seguros. El adorar a Dios, mi amado hermano, implica que nos entreguemos, que conozcamos. ¿Conoce usted al Dios que adora? Es importante, ¿verdad? Saber a quién adoramos. Ese Dios que se dio por nosotros. Ese Dios, mire, que está ya sentado en el trono de su gracia. Está ahí sentado mirándonos, mire, poniendo su oído atento a nosotros. Ese es nuestro Dios que está vivo. No nos estamos acercando a una imagen de madera, de yeso, de metal. Dice la palabra de Dios, no oyen, no hablan, no caminan, no hablan, mis amados hermanos, no andan, pero nuestro Dios es vivo, nuestro Dios es real. A ese Dios debemos de adorar, mi amado hermano, con todo nuestro corazón. Amén. Y retomando esa enseñanza que les comentaba, entonces el adorar es un modo de vida que debe de ser día con día en nosotros, mis amados hermanos. Amén. Y veíamos esa vez que adorar es ser ejemplo a nuestros hijos de honrar a Dios, que tus hijos te miren cómo adoras al Señor, cómo lo respetas, cómo lo obedeces.
Adorar es infundir en nuestros hijos la confianza de que el Señor es el proveedor, el creador de todas las cosas, y que si nosotros le adoramos, si nosotros le buscamos, vamos a estar más que seguros en la presencia del Señor, sabiendo que Él es el que va a proveer, porque sabes, veíamos a Abraham, ¿verdad?, que subió con su hijo a ofrecer sacrificio, como se lo pidió el Señor, y le decía al muchacho, ¿y cómo vamos a...? Le dijo, vente, vamos a adorar, vamos a morar ese monte. Sí, pero ¿dónde va a estar la ofrenda? No te preocupes, Dios proveerá, ¿verdad? Y de esa manera el enseñarle a nuestros hijos que el Dios al que adoramos es un Dios que provee, que no nos ha dejado, que no nos ha desamparado y que no lo va a hacer. Amén. Adorar es una vida en comunión familiar con nuestros hijos. Por eso te invitamos hoy que tienes esa oportunidad de estar con tus hijos, de estar con tu esposo. Tómense ese tiempo de adoración para el Señor. Que tus hijos miren cómo tienes esa comunión con Dios. Que tu familia mire cómo son unos adorando y alabando al Señor, mis amados hermanos. Amén. Y en todo nuestro caminar debemos de ser adoración para el Señor. Debemos de adorarle. Es darle una honra extrema, mi amado hermano, y así exagerada, sí, ¿verdad? Que tú seas capaz de hacer todo lo que se pueda y lo que no se pueda, con tal de adorar al Rey, mi amado hermano, amén, con tal de que el Señor se complazca, porque vimos que es necesario adorarle de esa manera. Veíamos esa vez que esto se ha perdido. ¿Por qué? Porque ya no tenemos ese primer amor o esa ansia de adorarle en ese extremo. ¿Por qué? Porque cuando podíamos ir a la iglesia no lo hacíamos. Decíamos, Señor, está lloviendo. Señor, no tengo dinero. Señor, me enojé con mi esposo, ¿y para qué voy si voy a estar con mi cara allá? Y poníamos miles de pretextos para no ir a adorar al Señor. Pero hoy tenemos esa oportunidad de retomar esa senda antigua y de volver a adorar al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Amén. Y en todo momento y en todo tiempo que esa adoración sea grata para nuestro Dios, mi amado hermano. Amén, amén. Adorar es afanarse, así como nos afanamos por nuestros quehaceres, porque quede pulcra la casa, por todo lo que nos podemos afanar. Así hay que afanarnos por buscar la presencia de Dios. Amén. Es buscarlo una y otra vez, hasta encontrarlo. No te vayas, así como decía esa mujer, no me voy a ir de aquí, Señor, no me voy a ir hasta que no me bendigas, ¿verdad? Así. De esa manera nosotros tenemos que dejar todo y esforzarnos una y otra vez hasta que digamos, Señor, te has agradado de mi adoración. Amén. ¿Verdad? Amén. Luego vemos otro punto en Hebreos 12:14, Elena, por favor. Amén, así dice la palabra de Dios. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Otra senda antigua que se ha perdido, mi amado hermano, es la santidad. La santidad. Y fíjese aquí lo más importante, ¿verdad? Que dice buscad. Busca. La paz se busca, mi amado hermano, ¿verdad? Dice busca la paz, no busques pleitos, no busques, ¿verdad?, otras cosas. Busca la paz y la santidad. Fíjese nada más, porque sin ella nadie va a poder ver al Señor. Dice ahí en Efesios 5:3, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a santos. Debemos de caminar en santidad. Dice, la senda antigua es un camino de paz, ¿verdad? De volver a los principios establecidos por Dios, de amar su santidad y caminar en justicia. Y qué hermoso, mi amado hermano, que el Señor nos dice que nos volvamos a esa senda antigua, ¿verdad? Donde se buscaba la paz con todos. No se buscaba contender, no se buscaba que estuviéramos los unos contra los otros, sino, como dice el Señor, amarnos los unos a los otros, y la santidad, mi amado hermano. Cuando le dijo el apóstol Pablo a los corintios, ¿cómo es posible, verdad, que cosas que ni en el mundo pasan estén pasando dentro de la iglesia? Cuando el Señor nos dice, sed santos porque yo soy santo.
Y aquí es algo bien importante, mi amado hermano. Se busca. Tenemos que buscar la paz y buscar la santidad. ¿Cómo buscarlo, mi amado hermano? Pues ya pasamos ese punto, obedeciendo su palabra. Lea la palabra, mi amado hermano. Oiga la Biblia, póngase su celular y oiga la Biblia, oiga la palabra de Dios, porque mire que si no nos llenamos de la palabra del Señor, nos vamos a llenar de otras cosas, mi amado hermano. De verdad la gente está tan entretenida con todo esto que está pasando en el mundo, que se está llenando de temor, se está llenando de miedos, y no, llenémonos de la presencia del Señor, amado hermano, busquemos esa paz. Dice la palabra de Dios, mi paz os doy, ¿no? Mi paz os dejo, no como el mundo la da, Así mi amado es. hermano. Él nos ha dado la paz, no la perdamos, y la santidad, pues menos hay que perderla, mi amado hermano. Leamos la palabra de Dios. Amén. Y viendo esto, santidad es ser apartado, ser guardado, ser limpio. Y debemos de ver que esta santidad no es a los ojos de los hombres, porque muchas veces queremos fingir esa santidad, Así ¿verdad? es, no. Muchos podemos ir a la iglesia o podemos ir con algunas personas y nos pueden decir, ay, este hombre, esta mujer, mira, se le ve la santidad a flor de piel, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que no es que la gente lo vea, porque podemos dar una cara a la gente. Me acuerdo mucho que el apóstol decía, estos vienen a la iglesia y todos son santos, pero se ponen la máscara del santo, ¿verdad? Pero salen y se ponen la de Blue Demon. Así, entonces podemos fingir una santidad que no tenemos, pero ¿sabes qué, mi amado hermano? No es la santidad para que la miren otros, o quizá podemos engañar a otros, porque dice la palabra que al Señor no lo podemos engañar. Y sabes, mi amado, no es la santidad que pueda ver tu pastor de ti, que puedan ver tus hermanos, que puedan ver en tu casa, sino esa santidad la debe de ver el Señor. Debemos de ser santos, dice en 1 de Pedro 1, 15 y 16, sino que así como aquel que os llamó es santo. ¿Quién te llamó? No te llamó el pastor, no te llamaron los hermanos, te llamó el Señor. Amén. Y te dice así, sino que así como aquel que te llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, mis amados hermanos, sed santo es porque el Señor dice, sean como yo. Ejemplo les he dado en nuestro Señor Jesucristo, Amén. ¿verdad? Entonces es necesario caminar esos caminos que el Señor Jesús también nos dejó como ejemplo, no para otra cosa, no para mirarlos de lejitos, sino para involucrarnos y para que seamos como Decíamos hace rato, no puedo, claro que sí podemos, dice la palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Entonces, si tu confianza está puesta en Cristo, si tú sabes que el Señor es el que te fortalece día con día, claro que cada uno de sus mandamientos, de sus enseñanzas, las vamos a poder cumplir, porque no es en nuestras fuerzas, es por la misericordia y por el amor del Señor en nuestras vidas. Entonces, la santidad no te la va a medir el hermano, no te la va a medir la hermana, no te la va a medir tu pastor, porque te digo, podemos engañar a todo mundo, ¿verdad? Pero el Señor es el que va a medir la santidad y va a decir realmente si estamos caminando en esa senda de la santidad o nos falta mucho, mis amados hermanos. Y fíjense, amada pastora, lo que dice en Levítico 20:26. Sean ustedes santos, porque yo, el Señor, soy santo, y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. Fíjese. Así es. O sea, ¿cómo nos quiere ver el Señor para que Él diga, este es mío? ¿Por qué? Porque es santo. Qué hermoso. Así es. Yo tenía también esta cita en Isaías 57:15 que dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, la santidad no va a estar en un corazón endurecido, sino dice en un corazón quebrantado, con los humildes. Y a veces pensamos que siendo
soberbios, duros, altivos, vamos a reflejar la santidad. No, el Señor va a estar ahí. Dice, yo habito en las alturas y en la santidad. Qué bonito es eso, ¿verdad? De verdad. Y luego también yo escribí dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, para que la santidad llegue a nosotros. Primero tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí está esto, Uh-huh. Así es, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, mi amado hermano, teniendo ese temor de Dios en tu vida y en tu corazón, es como vas a perfeccionar esa santidad. El temor, hemos hablado en muchas ocasiones, no es tenerle miedo al Señor, no es tenerle pavor de, ay, ahí viene el Señor y me va a castigar por esto, me va a castigar por el otro. No, Miedo, no temor. no, el temor Respeto, es un reverencia. respeto, es una reverencia. Sí. Entonces, si tú amas al Señor, si tú tienes esa reverencia hacia Dios, claro que te vas a guardar. Vas a guardarte de no hacer nada que al Señor no le agrade. Dice la palabra que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Ninguna. Cuando nosotros tenemos ese temor de Dios en nuestro corazón, claro que nos vamos a alejar de las tinieblas para dar paso a la luz en nuestras vidas. Y de esa manera vamos a poder caminar en santidad. ¿Verdad? Uh-huh. Luego vamos a... también tengo en 1 de Pedro 1:15, dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es lo que yo les decía hace ratito, no podemos decir, hoy voy a fingir que soy el más santo de todos y ya traigo mi aureola para que me vea ese hombre, esa mujer, ese pastor, y vivir de una manera que a Dios no le agrada. Dice aquí la palabra que debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir, desde que te levantas hasta que te acuestas, durante vas en el camino, en la escuela, en tu trabajo, en la iglesia, en todas partes, en tu casa, mi amado hermano, es necesario que seas santo en toda nuestra o toda tu manera de vivir, ¿verdad? Amén, así es. Qué importante. Y bueno, vamos a ver otra senda que se ha perdido. En Josué 24:15, Carmina, por favor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué otra senda se ha perdido, Carmina, que hay que retomar? Pues la del servicio, la de la familia. La familia. La familia, sí, dice, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Y bueno, yo me recordaba la cita de Jacob. Dice que Jacob sirvió a Labán por Raquel. Uh-huh. Y dice que lo sirvió 7 años y le parecieron como pocos días. Pero ¿qué es lo que hace el amor? ¿Por qué le parecieron pocos días? Porque amaba al Señor. Así nuestro servicio también debe de ser con la familia, ¿verdad? Así es. A veces no podemos servirle al esposo, a los hijos, nada, que se los sirvan ellos, también tienen manos. Uh-huh. ¿Por qué yo le voy a servir si ellos no me sirven a mí? Pero de verdad que cuando uno mira lo que está escrito, lo que nos manda a hacer el Señor, si no sabemos servirle a la familia, ¿cómo vamos a poderle servir a Dios? Sí. Si en nuestra casa no lo hacemos, si con los que Dios nos dio, con los que amamos, con los que vemos. Dice una palabra, ¿cómo dices amar a Dios que no lo ves? Así y es. a tu hermano que lo ves no lo amas. Sí, qué tremendo. Entonces Y sí, así debemos de ser. así es bien importante recuperar esa senda antigua que es la familia, porque eso se ha perdido hoy en día, ¿verdad? Hoy podemos ver cuántas familias están destruyendo. Se dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Y claro que no va a buscar al que ya está destruido, al que ya está dividido. Dice que va a buscar a aquel que pueda dividir, a aquellos que pueda separar.
y está separando familias, está separando matrimonios. ¿Cuántos matrimonios cristianos? Yo no estoy yéndome allá afuera porque en el mundo está peor la cosa, ¿verdad? Sí. Pero en las familias cristianas, ¿cuántos matrimonios se están separando, se están dividiendo? ¿Cuántos hijos que no saben ni para dónde hacerse, ¿verdad? Y se echan la bolita, llévatelo tú, no quédatelo tú. Y realmente se ha perdido esa senda que es la familia. O muchas veces me recuerdo que una vez igual en comentarios de una prédica decían, es que esta mujer decía, es que yo quiero ir a servir y yo no me importa, dejo mi casa y mi marido que se haga y mis hijos que se atiendan, yo primeramente el servicio con el Señor, pero como usted decía, ¿cómo puedo ir a servirle al Señor cuando mi casa está de cabeza, cuando mi casa está dividida, cuando mi casa está separada? Por eso dice el Señor, ve primero, arregla tu casa, arregla tu casa, que estés bien, sírveles, hazte uno con ellos y después vienes y me sirves para que yo me agrade, porque de lo contrario, pues tu servicio no va a ser grato delante de mí. Es necesario entonces, mi amado hermano, retomar esta senda de la familia. El Señor constituyó familias. El enemigo quiere que ya no haya familias, papá, mamá, hijos. Por eso es necesario retomar esa senda antigua de la familia y volver a hacer lo que al principio. Dios unió a un hombre, Dios unió a una mujer, no para que sean dos, sino para que sean uno delante del Señor. Para que cuando dice la palabra que uno va a estar en la cama, uno va a ser tomado y otro se va a quedar, para que no pase eso, sino que al ser una familia unida, al ser uno, cuando nos vayamos con el Señor, nos vayamos todos. Es necesario restaurar esa senda de la familia, porque de lo contrario no podemos pasar al siguiente senda, que es la del servicio, ¿verdad? Vemos en Efesios 2:19 al 22. Carmina, por favor. Bueno, Elenita, por favor. Es Timoteo, ¿no? Efesios 2:19-22. No. Dice la palabra, así pues ya no sois extranjeros ni no la tienen, ¿verdad? Es que esa ya la saqué. Ajá. Así pues ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces aquí vemos a través de esta palabra que el Señor dice que somos familia, pero no tan solo nosotros, pasamos a ser de la familia de Dios. Sí. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cómo es tu familia? Yo te pregunto, mi amado hermano, es tiempo de que hagamos un alto y veamos, ¿será que mi familia es una familia de Dios? ¿O es una familia disfuncional, dicen allá afuera, ¿verdad? Es una familia que no conoce el Señor y aún quizá que nos congregamos, pero no hemos tenido ese encuentro personal con el Señor. ¿Cómo es la familia? Porque el Señor dice que somos una familia de Dios. Hay que buscar esa senda para volver a ser esa familia de Dios. Dice que edificados. Una familia edificada, mi amado hermano, cimentada en la roca que es Cristo, en esa piedra angular. Una familia que tiene una cabeza y la cabeza es Cristo, mi amado hermano. Amén. Dice que bien sujetados, ajustados, sujetos ¿a quién? A nuestro Señor. Amén. Dice que va creciendo para ser un templo santo. Una familia que vaya madurando, una familia que no por los errores, por las fallas, por los tropiezos, digamos, aquí se acabó todo, sino que a través de esas situaciones, de las circunstancias que podamos estar viviendo, haya una madurez en nosotros para ir más adelante, para avanzar y para no dar cabida al enemigo. Dice que una morada del Espíritu Santo. Necesitamos ser una familia que sea morada del Espíritu Santo, no morada de demonios, mi amado hermano, ni morada de rencores, ni de pleitos, ni de enojos, ni de odio, sino una morada, una familia llena del Espíritu Santo. Amén. Que todo aquel que te mire, que todo aquel que te visite, diga, en esta casa está la presencia del Señor. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros como familia. Amén. Y bueno, vamos a otro punto ahora sí en Malaquías 3:9, por favor.
vamos a pasarnos la de serviremos al Señor. Ya vimos, ¿verdad?, que no podemos servir al Señor. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Fíjese, otra senda antigua que se ha olvidado y es necesario retomar. No a muchos nos gusta, ¿verdad, Elena? Bueno, y es que realmente ahí sí, no, eso ya es antiguo. Es que de ahí se agarran y estamos hablando de las sendas antiguas, mi amado hermano. Pero si leemos, aún está en el Nuevo Testamento. Bueno, muchos yo no sé por qué han distorsionado, ¿verdad? Han distorsionado, pero aquí vemos claramente que dice el Señor, ¿verdad? Le manda a decir al profeta que le diga al pueblo, le dice, ustedes me estáis robando. Ay, ¿en qué te estamos robando? Muy acá, ¿verdad? Dice el Señor, en las ofrendas y en los diezmos. Pero probadme en esto, si no yo reprenderé al devorador. Y fíjense qué devorador, porque pues bueno, aquí yo no veo que sea el enemigo, ¿verdad? Porque dice, reprenderé al devorador para que no destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor. Yo aquí puedo ver claramente que está hablando de la langosta, de la plaga, del insecto. Fíjese, todo lo que puede venir en nuestros alimentos. Esa era su cosecha, era su alimento, mi amado hermanos. Entonces dice la palabra, yo voy a reprender todo eso. Nada, donde dice la palabra plaga no va a tocar tu morada. Entonces yo digo, aparte, mis amados hermanos, yo digo, pues ¿cómo vamos a desobedecer algo que el Señor hasta nos está diciendo? Ladrones, ustedes me están robando, y que no nos cale esa palabra, amados hermanos. Y donde dice el Señor, para que no nos falte, no nos va a faltar nada. Mire, las ofrendas, en primer lugar, nos acercan a Dios. Los diezmos es obediencia a Dios, ¿verdad? Porque dice en Primera de Crónicas 29:14, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. El Señor nos bendice, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios que demos los diezmos, las ofrendas. ¿Para qué? Para que haya alimento en su casa. Y no nada más alimento en su casa, mi amado hermano. No nos va a faltar el pan, el alimento en nuestra casa. Dice en Proverbios 3:9, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Así Está es. muy claro, mis amados Y sí, por hermanos. eso es importantísimo retomar esa senda antigua del diezmo y la ofrenda. Por lo regular esta senda está olvidada, nadie quiere acordarse, Esa sí ¿verdad? es antigua para muchos. Por eso es que el devorador hace estragos en la congregación, mi amado hermano. ¿Cómo debe ser la ofrenda y el diezmo, Carmina? Con alegría. Dice no con tristeza, sino que Dios ama al dador alegre. Entonces, cuando nosotros realmente sabemos, conocemos la palabra, no nos va a doler, no nos va a pesar. Yo siempre les digo en mi casa, a mí nunca me va a faltar el alimento porque yo diezmo. Y yo con esa seguridad, porque lo está diciendo el Señor, yo con esa seguridad lo digo. Y cuando doy mi ofrenda también, la aparto. Desde el principio voy a apartar mi ofrenda para el Señor, porque al Señor le damos siempre lo primero. Al Señor le tenemos que dar con alegría y siempre poniéndolo en primer lugar. Como propuso en su corazón, dice sí, la palabra. Amén, mis amados hermanos. Y bueno, vamos a saludos, Elena, por favor. Amén. Veremos. Saludos para nuestros hermanos que nos están mirando. Mi hermana Lili Sena, bendiciones. Lili, Qué un bueno abrazo, que nos estés bendiciones. mirando. Mi hermanita Noemí Hernández, bendiciones, mi hermanita.
Nalay Ru, bendiciones. Wendy. Mi hermana Naye, bendiciones. Mi hermanita Irma, Areli Morales, Salvador Méndez, mi hermana Natsu, Irma Ramírez, nuestro pastor nos está mirando, Eliseth Puebla, bendiciones, nuestro hermano Sergio, saludos y bendiciones a todos, gracias mi hermanito, nuestro hermano Emanuel Esteban Méndez Garcés, a mi hijo, ¿verdad? Dios te bendiga, papito. Blanca Soto, Bendiciones, prima. Bendiciones. Adriana Guadarrama, bendiciones, Bendiciones, mi hermanita. Nara. Blanca Soto, saludos, hermosas mujeres espirituales. Ay, muchas gracias, mi hermanita. Gracias, Bendiciones. Blanquita. Bendiciones. Y aquí Wendy dice, esforzarnos y ser valientes para quitar esa dureza de corazón y soberbia y orgullo. Amén. Amén, mis amados hermanos. Qué importante retomar estas sendas antiguas. El día de hoy yo te invito a que las guardes en tu corazón, las atesores, pero también las empecemos a poner por obra para ser bendecidos y poder un día estar con nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Les agradecemos a todos los que participan con sus saludos, con sus comentarios. Les amamos, les bendecimos. Le pedimos al Señor día con día por sus vidas, que el Señor permita que sean abrigadas bajo su presencia, que nada de lo que está aconteciendo llegue a sus casas, sino que en todo momento el Señor sea su escudo, su protección, su pronto auxilio en medio de la tribulación, mis amados hermanos. Les bendecimos, les damos gracias por estar con nosotros, les invitamos a que el próximo lunes nos sigan en esta transmisión y mientras tanto ahí en casita sigan buscando del Señor día con día. Vamos a orar para dar gracias. Bendito Padre, Dios bueno, en esta hora, Señor, te agradecemos por este tiempo. Te agradecemos por cada uno de nuestros hermanos que se conectan, Señor, a este programa, por todos aquellos, Señor, que tienen en su corazón, Señor, el escuchar tu voz, el escuchar tu palabra y ponerla por obra, mi Dios. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tantas bondades, porque día con día miramos ese cuidado y esa protección suyas, mi Dios, porque tú no nos has dejado y no nos has desamparado y sabemos que tú no lo vas a hacer, Señor, que tú tienes el cuidado de cada familia, Señor, de llamada final de Tzahualcóyotl y asimismo, Señor, de todos tus hijos, Señor, de todo tu pueblo extendido en toda la tierra. Te pedimos, por favor, Señor, que nos sigas afirmando día con día, que renuevas nuestras fuerzas como las del búfalo y que nos permita, Señor, retomar estas sendas antiguas, Señor, para poder caminar agradándote día con día, Señor, para que podamos ser dignos de estar un día delante de tu presencia. Mientras tanto, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, cada necesidad que tengan tus hijos, Señor, ya sea de salud, ya sea de economía, ya sea, Señor, de restauración en sus familias, Padre. Envía, por favor, tu bendita presencia, trayendo esa libertad, esa sanidad, esa llenura tuya, Padre. En el nombre de Jesús, te agradecemos porque tú has sido bueno, Señor, porque confiadamente, Señor, podemos caminar sabiendo que tú tienes el cuidado de nosotros. Amén. Te damos gracias por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que tú vas a hacer. Y te seguimos dando, Señor, la honra, la gloria, y no nos cansaremos de adorarte y de darte las gracias, mi Dios, porque eres bueno. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amados hermanos, qué bendición estar con ustedes. Les mandamos un abrazo muy fuerte. Amén. El Señor les bendiga donde quiera que se encuentren. Besos. Bendiciones. Bendiciones, familia.